Bueno, el contexto en que se inició la revista Crisis, en su primera época, en los años 70, fue un contexto de profundos cambios en el continente desde el punto de vista político y cultural. Era como el impacto relativamente tardío en estas tierras de la gran revolución cultural que produjo el siglo XX. Y la revista Crisis resumió el arte, la literatura, la política, con nombres importantísimos, escritores como Galeano, como Soriano, como Hellman, es decir, poetas y escritores que aportaban una mirada profunda del continente de América Latina y una mirada profunda sobre los cambios en Argentina. Así que tener la revista Crisis era como tener, cuando éramos niños, la enciclopedia de la juventud. Era como tener también, en cierta medida, la historia de la búsqueda del tesoro intelectual. Era nuestra introspección sobre los conflictos sociales y políticos y maravillosamente escritos. Por el otro lado, el diseño gráfico que tenía esa revista era alucinante. Para alguien que estaba estudiando diseño gráfico en ese momento, cada número de la revista venía con un grabado original, una serigrafía original de artistas de la época, lo cual le daba un plus. Esto también de que el arte fuera el arte popular, ¿no? Que le llegara a todo el mundo. Entonces, bueno, de hecho todavía, por eso te digo, los tengo marcados y son parte de mi colección de cosas de arte. O sea que la recuerdo como algo que realmente también creo que ahora no funcionaría. Ahora sería como algo demasiado de culto para un determinado público muy cerrado, y esto, digamos, hoy en día sería un objeto de consumo para la gente que va a arte ¿no? Lo cual desmerecería por completo lo que era. Lo que nosotros vimos en la revista Crisis en ese momento es que surgió en una época de primacía bastante grande del lenguaje político. Durante toda mi vida política no he sido otra cosa más que un modesto soldado de la causa nacional y de la causa peronista. Y el vidrio completamente astillado no permite la identificación, y podemos observar en el interior todavía algunos rastros de los disparos y el equipo transmisor. La juventud debe saberlo y la juventud debe empeñarse en realizarlo. Por las buenas, si es posible, y si no, por las malas. Hasta sus últimos instantes trabajó por la unidad nacional, continental y universal. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Y donde surgieron muchísimas organizaciones políticas, donde muchos jóvenes participaban de estas organizaciones políticas, y donde eso de alguna manera implicaba una hegemonía de ese discurso, de ese tipo de discurso, ¿no? Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. Horas se podría estar contando esta historia y otras parejamente tristes, sin calentar un solo gramo del país, sin calentarle ningún pie. ¿Acaso no está corriendo la sangre de los 16 fusilados en Trelew? Por las calles de Trelew y demás calles del país no está corriendo esa sangre. ¿Hay algún sitio del país donde esa sangre no está corriendo ahora? No están las sábanas pegajosas de sangre amantes, y llena de sangre la pulpera y sus ojos celestes ahogados en sangre, y la calandria hundida en sangre, y la gloria del día con las alas empapadas de sangre sin poder volar.
no hay sangre en la penumbra de tus pechos, amada. ¿Y dónde no la hay esa sangre caída de los 16 fusilados en Trelew? Cuando yo entrevisté a Aníbal Ford, a Jorge Rivera, o a Romano, que incluso a Eduardo Galeano, recuerdo ahí ya en los años 90, no me acuerdo en qué año del 90, que viajé a Montevideo y lo entrevisté a Galeano. Digamos, lo que ellos rescatan es la voluntad de plantear una revista que hablar de una renovación de la cultura de una perspectiva antropológica. Si ponen en juego, lo que señalan es poner en juego un nuevo concepto de cultura que apunta desde una noción antropológica de la cultura a disolver, digamos, las jerarquías entre cultura alta y cultura popular. Esa es una intención de la revista muy fuerte. Y desde ese punto de vista se propone una intervención política. Es una revista que se considera que interviene en el debate público y que este modo de pensar la cultura, la intervención cultural, es también una acción política en los debates de la época. Lo importante es decir que Crisis se propuso desde el principio conversar con la gente, o sea, practicar un tipo de periodismo cultural que no era habitual, ni en Argentina ni en ninguna parte, que consistía en conversar con la gente. O sea, no solo hablar sobre la realidad o a la realidad, sino también ser capaces de escucharla y de transmitir sus voces. Por eso, en Buena Ley, el espacio en las páginas de Crisis, el espacio destinado a las voces de la calle, a las cosas que llegaban desde la realidad, fue cada vez mayor. La revista tuvo la historia que tuvo nuestra historia en América Latina. La revista sintió el impacto del cambio revolucionario, del cambio cultural, sufrió el impacto de la represión. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Entonces al final resolvimos caer parados. O sea, a veces el único lenguaje posible es el lenguaje del silencio. El silencio es un lenguaje. Lo que es llamativo es que hay una recuperación de Crisis muy rápidamente en el sentido de sacar una nueva crisis. Ahí en el año 86, 85, hay una primero de Vicentecito Lema y luego de Eduardo Josami. Esas son las primeras recuperaciones de la revista Crisis en democracia luego digamos, pasada la dictadura. Lo cual ya era un indicador, en realidad. No había estudios críticos, pero sí había por parte de primero Cito Lema, después Josami, sí la inquietud de recuperar lo que la revista había sido, porque creo que detrás de ello estaba así una evaluación de qué significados había tenido la revista en los años 70, entonces sacar una nueva revista Crisis tenía que ver con recuperar algo de ese espíritu de la revista, de renovación cultural que la revista proponía en los años 70. Y tanto desde el punto de vista del lenguaje como desde el punto de vista de la exposición de ideas nuevas, de controversia, ese fue un movimiento que de algún modo se está retomando de algunos años a esta parte. Es decir, hay periódicos y hay revistas donde
digamos que esa herencia continúa, tal vez transformada, porque ha cambiado mucho el contexto. Y se ha perdido un poco, a mi juicio, la vivacidad polémica. Motivación para hacer esta, como le llamamos, revuelta de la revista Crisis, porque de alguna manera tuvo dos periodos anteriores a los nuestros, digamos, el nuestro. Uno primero en la década del 70, otro después en la década del 80, por eso llamamos revuelta, es una segunda vuelta, si se quiere. Y la motivación original en realidad no parte tanto de nosotros, los que estamos haciendo en este momento la revista, el colectivo editorial, sino que parte de una invitación que nos hicieron unos amigos nuestros, amigas, que son los que originalmente tuvieron la idea de volver a poner en circulación la revista, y que son, si se quiere, una generación mayor a nosotros. Es una generación que leía la revista en su formato, en su edición original. Ellos hicieron todo un trámite, hicieron todo el proceso judicial y administrativo para poder disponer de la marca y volver a sacarla ahora. Bueno, la identidad parte de lo mismo que decía antes, creo eso de tener una mirada distinta, o sea, de ofrecer una mirada distinta. O sea, de ofrecer una fotografía distinta. Llamémosle, yo lo digo de esta manera y lo digo no despectivamente, porque es una palabra que dentro del gremio a veces se usa despectivamente, dentro del gremio periodístico, que es de una manera autoral. No se usa despectivamente porque dice, bueno, no, pero lo artístico no está ligado a lo periodístico, y para mí justamente está súper ligado a lo periodístico o a la comunicación. Y creo que es lo que hace la revista hoy en día. O sea, ofrecer una mirada autoral sobre temas de actualidad. Y esa es la diferencia. Inclusive, bueno, con su portfolio. O sea, el portfolio central es justamente ofrecer, mira, paradójicamente es lo que yo decía antes, guardaba los grabados que venían en la primera etapa de Crisis, y ahora guardo los portfolios que vienen, digámosle, porque ya están editados de una manera, impresos en un papel especial para ese tipo de fotografías. Implica un desafío hoy, cómo hacer una revista, básicamente en dos sentidos. Uno, en lo que implica hacer un producto gráfico hoy, en una época de hegemonía, si se quiere, lo digital, la posibilidad de hacer una revista, de imprimirla, de distribuirla como producto gráfico, ya de por sí es un desafío, es una pregunta, no es evidente qué significa eso. Pero a nosotros nos parecía que tenía un sentido, en cierta medida que cuestionaba o que va a contratendencia, a contracorriente del tipo de temporalidad hegemónica hoy, ¿no? Que es la de las redes, que es la de la fugacidad, que es la de inmediatez, que es la de los contenidos cortos, quizás más informativos que reflexivos. Que haya hoy una revista Crisis, reitero, es inscribirse en una genealogía, plantear un legado, pero va a ser otra revista, se va a leer de otro modo, su intervención va a ser otra en los debates políticos. De hecho, digamos, hoy la revista Crisis nueva es el legado de aquella revista, mientras que si yo hago un corte en el horizonte de los años 70, voy a proponer la revista como una revista en alguna medida que sí, está bien, retoma una tradición, pero puedo señalarla como una de las revistas que condensan los debates políticos de la época. Mientras que hoy Crisis, la crisis actual, si yo la pusiera en el mapa de revistas, diría, bueno, una vez más,
retoma un legado, propone un tipo de intervención, reconoce una genealogía, pero es una revista más en otros debates, porque también los debates de hoy son otros. De cualquier manera, la revista Crisis es una marca indeleble. Es como Caras y Caretas. Son revistas que atraviesan las tormentas de la historia, porque cuando salieron, definieron muy profundamente la marca de la época. Así que, pase lo que pase, la revista Crisis va a volver a salir en todas las eras, como salió Caras y Caretas, que salió en 1898 y atravesó 3 siglos. Y hoy existe el siglo XX, porque esa marca, Crisis, fue fundada con la idea de ser un faro y ahí, bueno, y siempre va a estar, digo, la van a fundar y refundar, la van a fundir y refundir, pero siempre la van a refundar.